hablar sobre, o hablar sobre la charla. Ese es otro enfoque Así es. posible. Bueno, Bueno, pero en algunas partes también es un poco un resumen de la charla sí, claro, de Julio. sí, y por eso yo la junté la vez pasada. Sí. Bueno, ¿cómo procedemos? ¿Cómo quieres proceder? La comparto. Bueno, Dale. Tengo que abrirlo. ¿Dónde está? ¿Por qué no la encuentro nunca? Mientras vos la buscas, yo después Sí. le quiero preguntar a Roberto, no para allá, eh, pero eso de la alta magia me gustaría después preguntar. Se ríe uh, Roberto. ¿Ah? no, claro, más debe saber Vale que yo. Yo de, de, Ponele. no, claro, porque el tema de la alta magia va, la magia alta o blanca, o la alta magia blanca, eh, es el equivalente de, de la alquimia, de la astrología, de, este, de la meditación trascendental, no la de Silo, que son los, los aspectos más profundos del conocimiento en el mundo antiguo. Pero ¿dónde parla de este tema de la alta magia? Al El, Más final del adelante. primero, Fede, ¿Cómo? Claro. al final del primer, ya leímos la de Julio. Pero es un parágrafo muy cortito. Ah, lo cita, no, no está más que la palabra. Ah, eso. No, no, no dice más que eso. Solo, solo que yo digo que yo de magia no estudié nada. Hay unos cuantos textos sobre la magia. La que habla un poquito de magia es Clodí, cuando habla de los Cuando hace. cuatro en su trabajo sobre Sí. el mundo adivinatorio. Pero no, yo de eso no estudié nada. no, no, mi pregunta así cortita, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Eh, no, era, está bien lo que vos decís, ya entendí, porque yo consideraba que estamos en una etapa de mucha magia, mucha ilusión, como una baja magia, por decirlo así, o sea, todo es superstición, superchería, Es qué el sé mundo yo, de la ¿viste? hipnosis. Exacto. Y la alta magia ya es otra cosa, ¿sí? Es
un manejo desde la alquimia o como vos decís, está No, no bien, es yo lo desde la entendía alquimia, así. es ¿Ah? aparte, es otro mundo, Sí, sí, es sí, el está mundo bien. hermético, sí, Sí, de Hermes Trimegisto. sí, Bien. pero, pero son los esotéricos los que se metieron con eso, con magia blanca y magia negra, Sí, pero sí, no, no era porque me interesaba meterme o conocer más, sino era solo haber esa interpretación de que yo consideraba que la alta magia era esto que vos decís y que hoy estamos en una chabacanería, por decir así, una cosa muy mediocre y que la gente es supersticiosa o etcétera, etcétera. siempre fue así. Los Sí, que decían de la alta magia eran grupos esotéricos muy reducidos, muy muy reservados, crípticos. sí. Bueno, comencemos si quieren, Federica, o quien quiera. Ok. No, no hacemos. Y bueno, ¿cómo empezamos? ¿Seguimos lo que hemos apuntado en la charla? Yo lo O, que digo de esta charla hay tres partes. Una primera que le pega indirectamente a a la ciencia como deductiva, a los métodos deductivo e inductivo, incluso saca ahí también como método el fenomenológico, y se va de ahí. No sé si eso son como 10 páginas sobre eso. Sí, Después se mete con el tema del ser y el no ser, con el tema de la amplitud de los conceptos, y después se mete en principios, leyes y el método. Por lo menos como yo lo conceptualicé, no sé si estoy exagerando la primera parte. no, sí, está bien. Y para mí, digamos que hablamos en la charla anterior, está interesante el ver el tema de los principios y de las leyes, porque vos decías que, bueno, las leyes no Pero eso figuraban sí, en ningún otro lado que acá o algo así. los principios. Ay, yo siempre cambio. Los principios, perdón. Pero eso son las cuatro últimas páginas, Sí, sí, sí. Sandra. ¿Quieren empezar por eso o por el tema del ser a mí me parece o... Dale, dale, Fede. más que bueno, esta división que hiciste me parece ordenada, buena, eh, pero lo que yo rescato más es cuánto el negro tiene a puntualizar que el método con el que él quiere trabajar e enseñar en algunas formas se distingue de los demás por el hecho que para él este método es representativo del funcionamiento mismo de la conciencia, que no parte de un principio, no parte de una abstracción, no parte de un contenido seleccionado, ¿no? Como la ciencia es deductiva o es inductiva. Él dice, estos son presupuestos que creen de ser presupuesto, en realidad las cosas están armadas para llegar a las conclusiones. En realidad, las conclusiones es la primera parte que se pone para después armar un pensamiento que justifica esta conclusión. Que es En el pensamiento intencional, sería.
Eso, él dice, Ponerle, en un no caso, le pone nombre. hay Ayer los, hay los estaba que, leyendo y estaba la verdad que muy cansada. ¿Qué pasó? Sandra se ha muteado. Ah, No, ya, perdón, sigue. perdón, había tocado el celular y apareció una Ah, conversación. vale. Sí, Para que sí. me parece es que él dice, hay los que dicen que de lo general se puede ir al particular y hay los que dicen que desde el particular se puede ir a lo general. En los dos casos representan como lo importante es el contenido, como yo afirmo esto y esto es el que yo tengo que demostrar. Así que articulan Bueno, toda una forma de pensamiento y toda una justificación para argumentar, para sostener esta tendencia. Y el negro dice, así no procede el pensamiento, no es así. Cuando uno verdaderamente se pone a observar cómo funciona la mente funciona por diferencias. Para seleccionar un objeto de estudio tengo que diferenciarlo de todos los demás. Para diferenciarlo tengo también que poner en relación las cosas. Y al final hago una síntesis de la diferencia de la relación de diferencia entre las compositivas. Bueno, pero Mm, al final él sostiene, y esto me parece lo más importante, por lo menos para mí, que esta forma de observar cómo funciona el pensamiento sin poner en avance el resultado de esta observación, le hace decir, este método es el método con el que funciona la mente, lo psiquismo. Así que es como la natura del pensamiento. Y no importa lo que está pensando, no importa el objeto, no importa que tengo que demostrar que sea deductivo o inductivo. Y además dice, si uno se pone con mucha atención, se da cuenta que en el desarrollo de un pensamiento hay momentos donde se hace deducción, hay momentos donde se hace inducción, hay momentos donde se observa fenómenos desde fenomenológicamente. Sí. eso, gracias. Y, y este es un punto para mí importante. El segundo punto que me parece importante que él sottolinea más veces es esta diferencia de el pensamiento lógico y psicológico. Este sobre todo cuando habla del ser y del no ser, para que coherentemente con los dicho antes, para él el ser no existe, para que es una abstracción del pensamiento. Así que desde un punto de vista lógico, el ser es un producto del pensamiento, no existe. De un punto de vista psicológico, es la diferencia más grande que se puede poner en una abstracción. Para que el tema es, se diferencia para que no tiene movimiento. No es algo que procesa, el ser es atemporal o eterno. A mí me parece que estas dos cosas son las particularidades que él pone como diferencias de los pensamientos filosóficos de los griegos, de los orientales, que todavía él afirma estas preguntas de cómo se da el pensamiento, es algo que de milenios de años la conciencia se hace, ¿no? Así que como no es que no son valientes, pero dice, no representan verdaderamente cómo funciona lo psiquismo. Estoy de acuerdo completo. Ese punto es, bueno, es el punto. Empezamos con el tema del método, sí.
y está clarito, podemos leer el párrafo en el que está sintetizado lo que vos decís, Fede. Sí, veamos Está dónde está. casi al final. Esto me parece una parte muy que yo he anotado para- Trabajarla tú. no, me parece es que al final uno dice, bueno, pero él también lo dice, ¿no? ¿Por qué vamos a dar tanto tiempo a todo esto, ¿no? ¿Cuál es lo? No es cosas que no se necesita eh, No es indispensable para en la el vida. día, ¿no? Si quieren, lo voy leyendo, yo acá lo tengo separado. Vale. Y en cuanto al método, decimos que es un Sí, encuadre, eso. Bueno, Eh, entonces dice, en cuanto al método, es ocioso discutir aquí la deducción, la inducción, etcétera, como insatisfactorias y no coincidentes con las operaciones del pensar lógico, estructural, riguroso. Veamos, en cambio, el método estructural, basado en el comportamiento de la estructura, fenómeno experiencia, que es un modo diferente de referirse al método en tanto expresión de lo real. El método no es solo un encuadre formal que sirve para ordenar el pensamiento frente a un problema dado, sino que es expresión de la dinámica estructural de la realidad. El método, por último, está movido como realidad misma por el fenómeno que se da en el momento temporal y en la extensión. Extensión y momento sirven de encuadre al fenómeno. En la aplicación del método, el interés fija el ámbito y la conciencia analiza, complementa y sintetiza, siendo el interés movido a su vez por la relación conciencia-fenómeno. Todo fenómeno en proceso va operando, al igual que el método, por diferencias internas, por relaciones entre las diferencias y por síntesis más complejas, eliminando los elementos de cualidad inferior, dice, ¿no? Sí, inferior. Y ahí ya empieza con los principios, leyes y métodos. No sé si sigo o dejamos ahí y... no, eso está antes de lo que yo decía. Hay dos veces que habla sobre el método. Esto que leíste vos y Ajá, otra está parte que después. está después que termina con las leyes, con la última ley. Pero Bien, acá lo que vos leíste está muy clarito. No sé si sí, complementa lo que dice Fede del otro fragmento, ¿no? Sobre todo esta cosa de que el método, eh, que el punto de interés determina el ámbito, por ejemplo, no, de que eso también eso, pero, pero lo que dice es que la estructura del método coincide con la de la, entre comillas, de la realidad, Sí, pero que por eso sí, sí, esto dale, no lo Fede. encuentro ahora donde lo dice. Ah, esto, acá está, lo encontré. Lo que leyó Sandra No, lo o lo que que está decía, diciendo todo. Uno, due, es- eh, más arriba me parece un poquito. Inmediatamente después que termina la última ley.
la ley están... Viste, cuando hace una síntesis, hablamos de principios, hablamos de leyes. No, antes de eso todavía, Fede. Sí, sí, porque ahí empieza a hablar del objeto. Acá están las leyes. Acá. Tercero, cuarto, después. Y en cuanto al método, ahí está lo Acá que yo estamos, decía. sí. Ahí. Es- Pero lo que leyó Sandra explica mejor de que el método lo que tiene es de que eh, tiene la misma naturaleza que que, que la estructura entre conciencia y fenómeno. Eso a mí me parece muy extraordinario. Pero eso está mejor, habría que marcar con colores para que no se nos pierda. Esto y el pedazo que leíste, que leyó Sandra. El Sí, pedazo dice, que yo, Sandra, no lo encuentro. Antes todavía, mucho antes. ¿Cómo empieza la parte que leíste tú, Sandra? cuando dice, un poquito antes para que te ubiques, dice que el método es ocioso discutir la inducción o la deducción. Y un párrafito siguiente dice, el método estructural, ¿sí? Dice, veamos en cambio el método estructural, basado en el comportamiento de la estructura fenómeno-experiencia, que es un modo diferente de referirse al método en tanto a expresión de lo real. ¿Cuánto antes de los principios está Sandra? Eh, es más o menos dos o tres párrafos, porque después viene eh, eso que yo leí del encuadre, fenómeno, conciencia, y después dice, ve, relación conciencia-fenómeno, y después dice, todo fenómeno en proceso. Esto es del resumen que vos mandaste, ¿no? Capaz que Sí. por eso no lo, no Ah, sé si no es el texto original. ese, claro, y lo que tiene puesto en pantalla Fede es el libro, me Claro, parece. bueno, en todo caso. Eh, Yo estoy buscando dónde lo dice acá. después ahí después que termina esto de todo fenómeno en proceso va operando igual que el método por diferencias internas y recién ahí dice enunciemos ahora principios, leyes y el método. Bueno, ahora no lo encuentro. Yo lo tengo sintetizado en la cabeza, pero Está bien, está bien. puede ser que no lo he marcado para que está sintetizado ya en la cabeza. Yo No, creo que esta está más frase abajo. esta frase a mí me tocó la atención. Fede, creo que está más abajo, porque por ahí sigue hablando de donde vos tenés, de lo inductivo, de lo No, deductivo. acá termina con Creo que esto. está más abajo. Vabbè, però non è tan importante, creo, ahora No encontrar es tan importante. Después lo buscamos. Ujú.
Esto que yo he ponido en color, estas frases que está mostrada acá, a mí me parece una de las frases más importantes del por qué dedicar tiempo a todo esto. De acuerdo, Fede. Sí. En definitiva, también así hablando muy en simple, el método, eh, trabajando con el método, no solo que se ordeno mi forma de pensar, sino que cambio la visión que tengo del mundo, porque me lleva a hacer otras construcciones, eh, o me lleva también a tener mayor manejo de esas construcciones y que no sean solo divagues, se me ocurre, ¿no? Estoy hablando muy en sencillo. Acá está. Eso ahí está. Eso es un poco una síntesis. Estoy de acuerdo. Ujú. Y sí, Sandra, para responder a los que dices, sí, eh, tener en cuenta todo esto, como hemos dicho la vuelta pasada, es un poco una forma para estar en conciencia de sí. En conciencia de sí en el sentido para estar presente, atento a lo que hace el psiquismo frente a cualquier objeto. El hecho de haberlo seleccionado, por ejemplo, en la forma con la que la diferencia, en la mirada con que mira el interés de esos objetos. Esto de darse cuenta que siempre hay una intencionalidad, ¿no? Esto nosotros lo aplicamos muchísimo con la regla de oro. Yo Totalmente. en el libro, lo italiano, que todavía no está traducido, hay un capítulo que se llama justamente Conciencia Mundo para explicar cómo actúa la regla de oro. Para que en este sentido, cuando tú te das cuenta que siempre, siempre se está hablando de una estructura conciencia-mundo, acto-objeto, con la regla de oro tú te das cuenta que puede operar sobre el acto. Ninguno puede operar sobre un objeto, sobre todo si este objeto es una otra persona. No se puede operar sobre una otra persona. Se puede operar sobre el acto, que significa operar sobre la mirada, sobre la forma con la que uno se relaciona a este objeto, con el acto lanzado. Así que si el acto que voy lanzando es la regla de oro, tratar a los demás como quiero que me traten, ahí me doy cuenta de cómo cómo aparecen los juicios, cómo aparecen miradas contradictoria este propósito de acto, ¿no? Así, en esto lo hacemos muchísimo. La regla de oro, la práctica de la regla de oro eleva muchísimo el estado de conciencia de sí. Valeria. Bueno, tratando un poco ahí de seguir lo que estabas diciendo, Fede, con todo lo que estamos introduciendo. Em, bueno, y en base a todo lo leído y que entendí de este texto. Em, Cuando dices acto, Fede, ¿te refieres al hecho, a la acción, al Al hecho que fenómeno? no existe, acá lo dice muy claro, Por un eso es al objeto fenómeno. un objeto no existe si no hay un acto que lo mira. Tú no Claro, puedes existir. el acto, claro, Esto claro, está no bien. puede existir si no, si
tú no puedes, la primera ley dice que no hay nada si no se manifiesta. La Claro, manifestación es algo que tú tienes que percibir. claro, Así que si tú esta no la percibes o no la puedes imaginar, para que si tú cierras los ojos y te la imaginas, existe todavía, ¿no? Hay una manifestación. Pero si claro, por esto eso. tú no lo haces, tú no puedes decir que esto existe. Así, Claro, ¿qué objeto existe para que haya un acto de la conciencia sobre él? que es Y el no pensar. existe un Claro, acto, no existe un acto que no tiene objeto, para que un acto siempre tiene un objeto. ok, ok. Entonces, claro, digamos que el acto de tomar conciencia sobre el objeto Es la conciencia de sí. es la conciencia de sí, es que se produce el fenómeno, es la estructura, fenómeno, conciencia. La Pero porque, claro, la conciencia de sí es cuando el objeto es el acto mismo. Lo dice acá, lo explica ahí no, el ejemplo. no, está bien, porque en un momento tú dijiste, si nosotros cambiamos el acto, eh, se cambia el fenómeno y en realidad lo que se puede operar es en el cambio de conciencia y eso es lo que me parece lo que opera en la regla de oro. Creo que, a ver, como para hacer como Cuando mi síntesis. hablamos de acto y objeto, ¿qué es el fenómeno para ti? ¿La estructura o el objeto? No, claro, porque es como que esta es la clave, ¿no? El fenómeno del pensar es una estructura entre conciencia y objeto. O sea, digamos, no hay conciencia, o sea, es una estructura, es imposible definir algo, pensar sobre algo, si no hay alguien que esté pensándolo conscientemente. Claro, así que lo que estoy ¿Ya? Es diciendo como digo es el que, ser, es como lo del ser, no existe algo per se fijo. Si yo ahora estoy siendo, y porque estoy tomando conciencia de que estoy siendo, entonces ya soy un fenómeno de la conciencia. Pero a lo que quiero decir es esto, porque es muy interesante lo que dice el texto, a lo que yo entendí. Como que el método de alguna manera es como el correcto pensar, es para el correcto pensar de la observación, es como observar correctamente, pensar correctamente los fenómenos. Hay que ser muy preciso en los términos, después de digamos, después de haber leído, hay que ser como muy preciso en esto porque cambia todo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que creo que en alguna parte del texto lo dice, en alguna parte del texto lo dice, de que el método no sirve para la vida cotidiana. Es como, onda, yo no puedo estar usando el método para... No, no sería para eso. Está dicho en alguna parte. Como que en realidad el método sirve para tomar conciencia de los fenómenos de nuestros actos. Yo en un momento está sucediendo el fenómeno de que alguien me está maltratando. no, no, no sé, Fenómeno, mire, escucha, está sucediendo el fenómeno de que alguien me está maltratando. Eso es el acto, el fenómeno de que alguien me está maltratando. Cuando lo llevo al método, lo puedo poner en dinámica y en estructura, lo puedo describir, lo puedo poner en relación, lo puedo poner en movimiento, y ahí opera la conciencia y ahí cambia el fenómeno porque cambia la conciencia. Eso es lo que haría la regla de oro. Los fenómenos es como que alguien que me pegó sigue estando. ¿Sí? El fenómeno sucedió ahí, no se puede operar, pero al echar, como todo es dinámico, porque nuestra experiencia sigue estando el fenómeno del maltrato, pero el fenómeno del maltrato es una estructuración de mi conciencia. Entonces, si yo cambio por método, vía método, la observación, o sea, lo pongo en método al fenómeno del maltrato, entonces veo la diferencia, el tipo, yo soy re piola y el otro re malo,
establezco en el espacio donde está, etcétera, hago movimientos de la conciencia y ahí cambia el fenómeno. Bueno, ya no era tan malo el que me maltrató, sino que, eh, bueno, el tipo está peor, más trastornado que yo, entonces, bla, bla, bla. Lo integro, hay un movimiento de la conciencia. Estamos hablando de eso, ¿no? Sí, Entonces, en sí, el acto creo no se puede operar. Eso es lo que quería decir. Pero no sé si era lo que querías decir tú. repite lo último que dijiste. Claro que en el acto no se puede operar, o sí, no sé, o sea, en el mismo momento del fenómeno. Me parece que dijiste exactamente lo contrario. Todos los que describiste es operar en el acto. Esto, yo creo La que... regla de oro. Puede ser, no sé. ¿Qué decís, Sandra? Eh, no con respecto a la regla de oro, sino que me parecía, o con otro ejemplo, que cómo se puede ver ese, cuando supongamos, estudiemos el fenómeno de la muerte o de las creencias sobre la finitud, ¿sí? Y si uno trabaja con ese tema o con otros que uno elija a través del método, esa estructura conciencia-mundo también se mueve y cambia. Entonces yo puedo tener otra apreciación, así como con la regla de oro, que cuando trabajo y estoy aplicando el método y entonces veo cómo opero yo y que eso que reconozco o que veo en los demás lo tengo que reconocer en mí, también con otro tema como puede ser la muerte, trabajar con el método para entender que mi conciencia puede cambiar y ver que soy inmortal, a eso me refería, ¿no? O sea que a mí lo que me deja, digamos, me llama la atención y me hace observar estas frases, es cómo esa, ese fenómeno conciencia-mundo con el método va variando y se va ampliando mi conciencia, que creo que de alguna manera lo estamos diciendo todo, solo que con distintos ejemplos. Podemos ir viendo cómo esa relación se amplía o cambia y la movilidad que tiene todo esto. No sé, yo esto que dices todavía no lo reconozco, pero puede ser un límite mío. A mí me parece que acá lo describe muy claramente. El método es una forma para ordenar datos, informaciones que uno ya tiene. No produce datos. Al máximo, en el momento en que algunos datos se van estructurando, como cuando uno hace un puzzle, puzzles, se da cuenta que le faltan algunas cosas que tienes que ir a buscar estos datos para completar la imagen. Pero el método trabaja con datos, así que si quieres trabajar con la creencia sobre la muerte, las compositivas son los que tú crees de la muerte, lo que tienes. Y de esto puede ver cómo estos se relacionan entre sí o se relaciona con el miedo. Esta creencia sobre la vida, sobre la muerte, me hace relacionar al día cotidiano, al sol, a la luna, no sé qué, en una forma. Y después sí puede ponerlo en dinámica, pero no hay nada como mágico, no se agrega nada, el método no agrega datos. Para mí, cuando yo estaba No, no, diciendo, para mí, si intentamos hacer el ejercicio con lo que conocimos bien, que es la regla de oro, sale bien. La estructura es conciencia mundo. Si yo en uno pongo un personaje, ¿vale? Este personaje es lo que yo defino como objeto. Pero este personaje se va transformando en la regla para que a mano que voy juntando
compositivas de ese objeto, me doy cuenta que el objeto en uno lo describo en una forma para que una mirada me lo hace ver como un enemigo, ¿no? Este enemigo en un momento se transforma en algo que no es más un enemigo. Esta transformación la hago sobre el acto, sobre mi mirada sobre este. Ah, ya, ya. No estoy transformando al objeto, el objeto sigue a ser Sobre el acto de mirar, ¿te refieres a eso, al punto de el vista? acto. Cuando Claro, cuando yo digo esto es un claro. menzoñero, ese es no sé, un violento, ese es un mentiroso, yo estoy estructurando todos los datos en una forma que llegan a este juicio. Haciendo la regla de oro. Sería, sería como el punto de vista, ¿tiene que ver con el No, punto de esta es vista? la síntesis, este es el resultado de una síntesis de Ok. compositiva, de situaciones que uno ha vivido, de biografía Ah, suya, de forma cultural, de todo esto, que es toda la compositiva de este fenómeno, que al final, ¿tampoco es el punto de interés? no, Ese es es la es compositiva. el El que punto de interés es la regla de oro. es- Cuando hacemos la regla de oro, el punto de interés es aprender a tratar a los demás como quieres que me traten. Ese es el punto de interés. ¿Vale? Todo lo que hacemos lo hacemos con este interés. Y para esto podemos observar sin juicio lo que hacemos, también las cosas feas que hacemos, también los defectos que tenemos, para que tenemos un interés, aprender a tratar los demás como queremos ser tratados. Cuando yo digo esto es un mentiroso, esta es la síntesis de una estructura. En esta síntesis hay lo que yo he vivido con este personaje, cómo yo estructuro los comportamientos por forma cultural, por forma biográfica, por todo un sistema, ¿no? Como yo estructuro, hace esto, así que es un mentiroso. Esa es una estructura de pensamiento. Y llego a esta síntesis. Cuando empezamos a trabajar con la regla de oro, cuando hacemos sobre todo 5 o 6, vamos tirando afuera otras eh, características, vamos a tirar afuera otras cosas que van cambiando la compositiva, ¿no? Esto es un mentiroso, pero también lo hace para que es un inseguro, lo hace para que, no sé, ¿no? No ha conocido nada de diferente en su vida, no sé. Vas a, Dinamizás la imagen. no, vas agregando datos a la compositiva, tales que, Ahí vas relacionando o las todavía. relaciones que puedes hacer entre estos datos de las compositivas cambian las Ah, relaciones. Cuando cambian las relaciones entre las compositivas, tú puedes hacer una síntesis de las relaciones que es diferente. Y ahí así, sería cuatro, y tres. así se transforma eso. Así que tú estás actuando con un método, que es la regla de oro, es un método. La práctica, no la regla de oro, la práctica que con Roberto hemos armado, es un método que actúa y hace cambiar la estructura de una relación entre acto y objeto. Pero los que cambia es el acto, ¿no? Ya, Nosotros ya. Había siempre entendido mal decimos, tú eso, ¿eh? no puedes Claro, cambiar al otro, no ya, puedes cambiar al otro, el otro es el otro. Lo que puedes cambiar tú es como tú te relacionas al otro, si es el claro. otro, La mirada, la el, mirada, la la mirada mirada, el cambio de mirada. la Claro, mirada la sobre mi- todo. que ya. modifica la representación. Claro, cambio de la mirada, el punto, pero es un punto de vista integrativo, claro, de la síntesis. Bien, bien, no, está clarísimo, Fede.
fantástico. Sí, de acuerdo. Me encantó. Es como darse siempre cuenta que los que uno ve es siempre un objeto mental. No existe un objeto Claro, que sea una claro. persona, que sea, Perce- ¿cómo la llamas esta? Mira qué linda, la concha marina. la concha marina, que sea cualquier cosa, no Sí, sí, existe sí. en sí misma. Sí, Siempre claro. existe un objeto mental. Y esto cuando uno dice objeto mental es para que tienes en consideración el acto. Bien, 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 bien. El Eh, acto de representar ese objeto. el acto de representar, claro, el El objeto, acto Que también esa claro. con- de lo El acto es un percibido. fenómeno de la conciencia, eso es lo que no podía comprender. El acto es un fenómeno de la conciencia del que está emitiendo el acto, exacto. El acto es cómo se manifiesta la conciencia, pero no que es se solo manifiesta a una través de un fenómeno que es un ser, no se manifiesta sola. Es en la estructura. O sea, hay un ser y una conciencia que es la dinámica. la Bueno, conciencia, está bien. la conciencia puede solamente estructurar datos, como la percepción misma es un acto de la conciencia. No existe una percepción Claro, claro. como si uno fuera una videocámara, ¿no? No, No no, no, existe no. esto. Es Mirando dinámico. algo, tú pones la atención en algunas cosas y esta no es la que yo pongo la atención. Yo pongo atención en otras cosas, por ejemplo, mirando al mismo paisaje, ¿no? Así que Perfecto. siempre hay un objeto mental frente de nosotros, siempre. Y Claro. esto, y esto es lo que nos dice en lo psiquismo. Ahí está. Pero Ese con objeto mental a priori es el que hay que mover. eso, lo psiquismo dice esto, pero él dice, cuando hablamos de método, él dice, no nos interesa el psiquismo en este momento. Los que nos interesa es cómo funciona, ¿no? Cómo llegamos a hacer un pensamiento. Y los que dicen negro, más o menos siempre, es todos los pensamientos son el resultado de un proceso de diferenciación, que después hace complementación, que después se hace síntesis, pero también la complementación y también la síntesis son actos de diferenciación. Ya, Esto es claro. muy, muy Perfecto. interesante. No, es muy interesante porque, claro, si partimos de esa base, es como que ya venimos con pensamientos estructurados, entonces uno cree que observa el mundo reobjetivo, ¿no? Va por ahí, Esta es no, la ya creencia, vengo. esta es la creencia, es la Claro, es base la de la creencia, violencia. Esta es la base de la violencia. La base de la claro, violencia es esta, ¿vale? Que uno cree que lo que ves es la realidad y para esto quiere imponer su punto de vista. claro, fantástico. Ahí entró Ivonne. Sí, sí, yo, Bueno, amigos, disculpen que quiero decirles que lo siento por llegar tarde, estaba trabajando y esto que están hablando es lo que estaba trabajando. Qué raro la concomitancia, ¿no? Buenas tardes, amigos. No, no es nada raro. Por Exacto. eso me El río, raro porque no no es existe nada más. raro. Cada vez menos, cada vez menos. Esto es un punto también muy interesante. Espera que lo encuentro. ¿Qué estabas diciendo, Roberto? no, no, yo estaba diciendo que esa ilusión de que el método me va a dar una observación adecuada de los fenómenos, en particular los fenómenos sociales, no es, no es tal porque lo que procesamos es lo que nosotros creemos de los fenómenos sociales y no los fenómenos sociales en sí mismos. Por eso muchos trabajos hechos durante estos últimos 10 años con el método terminan diciendo lo mismo que ya se sabe. Pero ¿No? eso es cuando uno, para mí, cuando uno no lo, para que
Cuando se hace la compositiva, si uno está trabajando bien, tienes que poner todas las compositivas. Y en Claro, esto se crean relaciones. Yo me acuerdo las veces que, estoy hablando de muchos años atrás, pero cuando ha salido la propuesta de Jorge Pompey de trabajar con el sí, método, son 10 años, 12, no me acuerdo. Pero cuando lo hicimos, yo me sorprendía para que al final, si uno trabaja bien haciendo las compositivas, poniendo todas las compositivas, también las que normalmente no toma en consideración para que no es su punto de vista, al final se hacen relaciones nuevas. Y me sorprendía el hecho que al final la respuesta a la pregunta era algo no esperado, novedoso. no esperado, algo nuevo. Yo creo que mucho depende de cómo se trabaja la compositiva y la relación. Y la relación, acá lo explica en esta charla, que la relación se puede darse, la relación entre los objetos que están en la compositiva o entre ellos y el medio. Y esto de hacer, por ejemplo, no sé, vamos a trabajar con lo que pasa en este momento actual de la guerra en Ucrania, ¿no? Uno puede poner todo el tema de la compositiva, que es un montón de cosas, y después hacer la relación entre estas cosas, o la relación entre la guerra y todas estas compositivas y otro aspecto general que están pasando en este momento a nivel social, en el medio, ¿no? Cómo esta guerra está actuando en el medio. Y a segunda de cómo se trabaja estas cosas, pueden salir resultados muy diferentes. Claro, pero hay que aplicarlos rigurosamente. Esa Rigurosamente, es la sí. Esto hace parte de la palabra método. El método o es riguroso o no es un método. Esto lo saben también que está en la cocina. También una receta de cocina. O se observa o no sale. Sí, si no sale lo mismo de siempre, sale lo Claro, obvio, lo que el ya método estaba. tienes que ser riguroso, si no, no es un Claro, método. está claro. Y otra cosa muy interesante que yo he marcado, bueno, la primera era las que al final no hemos leído. Esto parece que hay que poner, me parece, cierta atención a los fenómenos que dan origen a los surgimientos de método, porque totalmente. detrás de los métodos hay ordenamientos del pensar y eso lleva a construcciones e imagen del mundo diferentes. Esto es muy interesante, ¿no? Que está detrás de la formulación de un método, para que esto lo decía en relación al causa-efecto, ¿no? De Claro. Aristóteles y, y el hecho que todavía nos movemos con esto causa-efecto. Y la otra cosa es que yo he marcado muy interesante es esta, para que al leerla me dice, wow, así es. Yo observo que puedo detener la imagen del encendedor, pero la referencia de mi conciencia a ese objeto es tratar de detener el objeto mental, esta tensión interna que observo al concentrarme en ese objeto mental me revela que mi conciencia no está detenida, que estoy pasando una fotografía por la pantalla de la televisión
pero que el aparato de televisión sigue funcionando y tiene su dinámica. Y esto, si uno lo hace, se lo puede ver. O cuando uno está haciendo una meditación profunda, está haciendo un trabajo disciplinario de ascesis, que quiere concentrarse en un punto fijo, y esto de intentar de mantener un punto fijo te da la posibilidad de ver el movimiento de la conciencia. Lo que sigue, lo que sigue. Y yo en ese momento, He detenido una imagen. ¿Y qué es esto de tener imagen? Eso es poner una diferencia en la secuencia. Eso, una diferencia en la secuencia, en el transcurrir. Este es el pensamiento. Yo simplemente he establecido una diferencia en el transcurrir normal y entonces yo ahora tengo la apariencia de que esto está detenido, la apariencia. Yo te tengo con el concepto, por ejemplo, pero yo no detengo mi mente y mi mente siempre está en movimiento. ¿Por qué si siempre está en movimiento nuestras imágenes están tan fijas? Ese es un reclamo a nosotros. Punto aparte. No, me trajo, perdón que salte así, me porque trajo esto de... lo que están fijos, más que una imagen, es un videíto cortito, ¿vale? Es un videíto que se repite. Claro. No es una ¿Tiene que imagen ver con la fija que se quedó hipnosis? fija. ¿No? Sí, ¿Va por ahí? sí, va por ahí. Ese No, texto. y también hay tu intencionalidad, ¿vale? Tú crees en esta imagen fijas, así que tu intencionalidad hace que ya en la percepción de cualquier cosa tú tienes que ponerla en esta imagen fija para No, que pero es peor aún. Yo penetre. no es que crea en la imagen fija, sino que ni siquiera me doy cuenta de que Que la creo que tengo. tengo esa imagen fija. Ni siquiera Claro, sé que estoy en una imagen fija. claro, ¿Se dan cuenta? Eso es eso es. peor aún. Pero el tema es que si yo pienso que, no sé, el agua hace mal, cualquier cosa, yo percibo sobre el agua, la intención la pone en una forma tal que el resultado es que el agua hace mal. Sí, 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 sí. Eso en relación, por ejemplo, al concepto o al fenómeno, que claro, son dos cuestiones del patriarcado. Por Yo creo ejemplo, que, por ejemplo, ahora observo eso en Y proceso. Yo Yo observo un creo proceso. también que tiene que ver al margen, o sea, estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, con esa intención de querer atrapar y detener. Es como que necesito tener algo atrapado, una imagen, y no, el movimiento es como que asusta, ¿no? Que todo cambia. Entonces es una necesidad, un deseo de querer atrapar. Y por eso me quedo con imágenes fijas. claro, y Me, me, me los me- molesta tener que estar cambiando algo todo el tiempo. Me pone en una situación inestable. también si tenemos experiencia, que la mejor inspiraciones llegan cuando uno está en el vacío. En el vacío, no solamente en el momento que estoy practicando en la salita con los ojos cerrados, ¿no? Sino que en vida cotidiana puedo dejar cualquier, como me doy disponible a aceptar cualquier cosa, ¿no? Estoy en un estado interno de aceptar cualquier cosa. Bueno, no quiero ponerme imagen sobre esto, como va, que se expresen los dioses, que se expresan el universo. Yo voy a observar. Y en este momento pasan las cosas más interesantes. Sí, yo creo que sí. Ahí me parece que viene algo que completa lo compositivo que no se observó de otra sobre, manera. sobre todo si hay una pregunta lanzada, Claro, porque si Mejor no, aún. Sí, sí, no puede venir es que cualquier cosa.
viene cualquier cosa o no hay forma de interpretar lo que viene, aunque sea la cosa más útil para uno en ese También, momento, total, claro, que es la predisposición de la que habla el negro a la inspiración. Sin la fantástico. predisposición no hay inspiración, aunque uno conecte con estados altos, sobre todo porque si el estado alto sobreviene sin que uno lo busque, la perturbación que otorga es espantosa. La gente tiene miedo de volverse loca o de morirse. Ha pasado Ha pasado hace 3 días. hace 3 días. Ha pasado el sábado a la noche con Jano acá en... ¿Te enteraste? Sí, se murió un amigo de hace mucho tiempo. Y se sorprendieron todos Un amigo muy por, dinámico que estaba en el Parque La Reja, de los referentes, casi el principal referente del parque, y que venía trabajando mucho sobre el tema de que él quería ya la inspiración definitiva, y compartió unos textos, en el que, digamos, uno podría haber previsto de ese texto que podía partir en cualquier momento, cosa que pasó. Pero si uno no atiende a la predisposición, no entiende nada. Dice, se murió muerte súbita, ¿cómo pudo pasar? Ah, mirá qué loco lo que estás contando. Pueden, claro, como quiero si la leer el texto. muerte, como si la muerte lo hubiera sorprendido, pero parece que él se estaba predisponiendo a esa A dar el salto. situación de trascendencia. Está Yo le he clarísimo. conocido, Robert, cuando he Sí, venido a la... ¿Quién? ¿Me repite el nombre? Jano Arrechea. Bueno, gracias, qué buen, gracias. Jano es el sobrenombre que tenía. Lo tenemos acá en copresencia compartiendo el vuelo. Qué loco. Quiero leer el texto. A ver, era un minuto. A ver si no lo saqué y hoy eh, Se me Creo que ¿dónde? viene, Ceci lo puso el texto en el grupo de los sábados. Sí, está el de los Este, sábados. Ahí está. sí, creo que sí. Sí, sí. ¿Me Eh, puede hacer un... Estoy buscando. se me vienen un montón de preguntas. yo quería saber si Roberto habías estado ese día en el No, parque o no, justo no fuiste tampoco. no, Bien. no. A la noche quedaron poquitos en el parque, quedaron 4 personas. Ajá. ¿Por qué? No, porque cuando supe cómo había sido, me preguntaba quiénes estarían Ah, allí con él y pensé que de repente, como era día de trabajo en la salita que se está haciendo, como es ah, la multiuso, este, pensé que tal vez estabas porque otras veces te vi en las fotos, pero sí, Ceci me sí, dijo que sí. no, que ella no había estado y vos tampoco, entonces, bueno, sigo inspirando que los que estuvieron puedan comprender lo que les tocó vivir, porque en realidad eh, el A todos aprendiz, nosotros nos está claro, tocando bueno, vivir pero esto, no solamente imagínate, ellos. claro, pero imagínate el primer momento eh, cuando En uno el momento un recibe shock, todo el justamente, mundo está en shock. claro, Nadie cuando tiene Claro, decía Roberto, no es él cualquier dijo, shock. me voy a recostar un poco, me voy a descansar un poco. Y bueno, se fue a descansar forever alone. para siempre? Entonces, ¿A cuántos años claro, tenía? Completó el vuelo. 65, ¿Cuánto? 65, Muy poquito, joven. muy claro, mi joven. edad más o menos, Y así que chicas, tenía familia. aprovechen,
cuando estamos juntas, ¿eh? Porque no hay edad para partir, se parte cuando se completa lo que uno vino a hacer, así que quién sabe Pero cuándo qué es eso. loco. Pero ¿Pero mirá cómo... tenía familia o estaba solo? ¿En qué? Digo, ¿tenía familia, tenía hijos, pareja? No, no, solo un contacto con la mamá y la tía que tenían 93 y 96 años Uh, y una hermana que vive a 200 kilómetros con la que se veía todos los meses. Él iba y pasaba una semana con ellas. Y tenía un sobrino que fue el que vino y lo mandó la ambulancia y lo llevó. No ¿Y el encuentro, muerto de qué? ¿De infarto del corazón? no, no, muerte súbita, ¿Qué significa? que partió Se dio suavemente. el salto, que se Eh, conectó y pasó es para el otro lado. probable, es Perdón. probable que sea, claro, Y sí, no hicieron, no es del corazón porque cuando es del corazón se manifiesta en tensiones corporales en el cuerpo, muerto. Y esta muerte súbita se dice, o es un aneurisma, o que, porque él estaba completamente distenso. Se había sentado en la cama, se sacó una zapatilla y no se alcanzó a sacar la otra. qué bueno. Y Ah, entonces, Un eh, aneurisma, seguro. sí, es Yo les probable. cuento a Vale, propósito. también esto que dices tú, vale, tienes que tener una correspondencia en el cuerpo. Como el cuerpo tienes que estar de acuerdo, se tienes que organizar el cuerpo para... Ah, sí, si no es un claro. accidente, Por eso claro. digo que tamaño fenómeno nos dejó, porque prácticamente fue como un ensayo. Sí, sí, no, yo Bueno, creo, es mi creencia que se puede yo lo elegir. estoy percibiendo de una forma como muy del ámbito, por eso no me río desde un lugar, No, es un lugar no. nuevo, por No, no, yo intuición. digo, yo tengo la creencia que se puede elegir el momento de partir, Para mí, pero, claro, después de todo esto más vale. pero propio para esto creo que uno tienes que tener una eh, relación muy coherente con su propio cuerpo. Claro, sí. Obvio. Sí, el cuerpo tiene mucha resistencia, mucha materialidad, mucho peso. Claro que no va a No, ser yo no perfecto. creo esto, no, no creo que tenga resistencia, pero creo que tú tienes que saber cómo comunicar con el cuerpo. Bueno, claro. Yo les aviso que se me cruza bastante que en el 69, salvo que se dispongan otras cosas, los dioses, pero en el 69 me voy, en mis 60, 69 años. Tengo una 69, espiral ¿y que se cuándo es cierra eso? y otro que se abre, así ¿Qué que, edad y es el tienes? 64 voy a cumplir en unos días, el 13. Faltan cinco. Oh, ¿dónde vas? Tú tienes nietos, ¿dónde vas? Tú no tienes la libertad. La primera Los pregunta, vendré a visitar desde otro lado. la Ya te primera programaste en pregunta cinco que yo hice años. si él Te tenía jubilás en familia cinco. es Te que uno jubilas en tiene que cinco. tener la libertad de hacer esto. Sí, sí, hay que trabajarlo, no es cuestión de andar diciéndolo nomás. ¿Y para qué querés hacer eso No, justo en no el es que 29? quieras, se me ha Que lo Mejor, cruzado, están digo, soplando. ¿te acordás cuando Roberto vos decías que el negro habló cuando una espiral se cierra y la otra se Sí, sí, me abra? acuerdo. Y bueno, yo digo, bueno, Claro. cuando pero cumpla 69, mejor cuando las dos se abran, todas las dos, uy, 96. en los Cuando 99. 99 va a ser muchísimo, voy a se estar, va a creo que... abrir todo, mejor. Está bueno, porque de alguna manera yo creo que es como una información que te llega. Si uno de la experiencia en este camino la puede ir afinando la observación de los procesos.
Entonces, desde ese sentido, uno puede intuir cuándo está listo, cuándo va a ser. Yo eso sí lo siento. Yo antes, por ejemplo, decía, yo era de las que decía, más joven, voy a vivir hasta los 100 años. Todo lo que tengo que hacer, necesito mucho tiempo por lo tanto, necesito mínimo vivir hasta los 100. Ahora que ya tengo 45, digo, no, ni en pedo. En estas condiciones, ¿para qué tanto? Prefiero irme antes. Termino todo rápido, lo que tenga que terminar en esta vida y chao. De hecho, digo, esta es mi última encarnación. No vuelvo más a este plano. Completo ya todos los ciclos. La Todo. verdad es que todo lo que están diciendo cada una a mí me resuena profundamente en eso que decía hace un rato, ¿no? Que uno trae un propósito, lo investiga internamente hasta que logra poder verlo, sentirlo y actuarlo, y luego lo que sea, lo va desarrollando, desenvolviendo, haciendo de eso el, el centro vital y tomando para eso de todos los ámbitos en los que uno se equivoca y en los que uno acierta y aprendiendo, hasta que, bueno, justamente a uno le llega aquello de yo he hecho lo que venía a hacer, ya está. Así sentí yo la partida de Luis, por ejemplo, Aman, con esa paz, porque además yo pude visualizar en la asistencia al negro sentado en la cama con Luis, diciéndole, bueno, amigo, y está en tus manos. Y yo sé que Luis decidió partir, porque ya sentía que estaba bien, lo que había hecho estaba hecho. Y justamente tuve la oportunidad de trabajar en conjunto en una salita de las que esas que te invitaban en la pandemia, y yo nunca había estado con Luis, y lo sentí tan pronto, tan listo, con tantas ganas de verdad, que me decía, sí, pero a mí me cuesta porque yo en realidad ya quisiera más escuchar que decir, he hablado tanto, y era muy joven, pero ya sentía que había hablado lo suficiente. Y igual entregó eso de pedirle a los amigos buscar el tema de lo que hacíamos para mover la fuerza con los colores y el com y el mim, y yo no me acuerdo cómo eran bien todas las palabras, pero si querés ver cómo era el laboratorio inicial, está todo ahí. Y lo puse en un grupo de ascesis y empezamos a desempolvar todo aquello donde estaba el cómo se había instrumentado aquello que hoy tenemos entre manos, porque los que no habíamos vivido todo el proceso y habíamos entrado hace poco, nos quedaba la sensación de la operativa, pero desencarnada. Y está bueno encarnar y comprender. Y creo bueno, que todos ¿Qué hacemos entiendes eso. qué entiendes por operativa desencarnada? Bueno, cuando vos, suponete, eh, llegás a una experiencia y en la que te dicen, sí, pero soltar es importante. ¿Y qué es soltar? ¿Cómo se suelta? Ah, tenés que respirar y tenés que soltar. Y vos respirás y soltás el aire porque no sabés lo que tenés que soltar. Entonces, a eso le falta carne, le falta cuerpo. Uno no puede comprender solo porque te digan, bueno, así inflas un globo, inflas, inflas y el globo se te revienta en la cara. Porque no te dicen hasta dónde, no te dicen cómo, no te hablan de proporciones, de búsqueda. Para mí, la investigación me acerca a entender y después logro, elevando, llegar a comprender y entonces vuelvo y se establece la mandorla entre los puntos altos y los bajos y puedo movilizar la energía densa también, pero no sé si es la necesidad o el camino de todo. Sé que a mí me hacía falta y Luis me tiró esa y fue como su despedida. Chau, dos reuniones antes de partir, o sea, de caer internado y después partió.
Pero él decía todo el tiempo, no, yo acá no salgo y no dejo entrar a nadie, no sé qué. Y un día se le ocurrió llamar a la peluquera. Y la peluquera fue, y el tipo terminó con un bicho. Es así la vida. Ahí lo encontré, lo mandé a sábado, pero si quieren lo leo, Dale. es cortito. Lo puso como un cuento que Lo le está tituló, viendo. lo voy a... Ah, puedo leer, ese es La desesperación, sí. Es un cuentito que le llamó La desesperación, que para mí es él, obviamente. Pidió como un desaforado, como un loco. Pidió con todo su cuerpo y con ese campo invisible al que llaman alma. Fue tan desproporcionado su interno pedido que sintió que ya no manejaba las fuerzas que había puesto en marcha. Se le produjo como un trance, como un frenesí interior del que apenas alcanzaba a ser un espectador. Todo duró unos segundos o varios siglos. Al volver en sí, se sintió extenuado, pero extremadamente lúcido. Dejando atrás su asombro, agradeció estar vivo. Su vida necesitaba una transformación urgente y su desesperación acababa de hacer trizas la racionalidad mediocre de su paisaje. Alcanzó a escribir en su cuaderno de notas: la fuerza descomunal de un huracán se llevó lo que quedaba. Fui su convocante y su testigo. Nuevos amaneceres me esperan. Por primera vez en mi vida siento deseo de verlos. ¿Qué te Wow. parece? Hay que escribir, ¿eh? Qué Está maravilloso. cantado. Imponente, ¿entendés? Imponente. Perfecto, una gran obra. Gracias, gracias a Nuevos él, a su legado. ¿Eh? amaneceres. ¿Qué es amaneceres? Amanecer, cuando el sol sale a la mañana temprano. Lo Ah, contrario de atardecer. qué lindo. Muy lindo. Impresionante, ¿eh? Sí, increíble, gracias. La verdad que Lo que, este, eso, nuevo, Desaforado, ¿qué es desaforado? enloquecido, Ah, un loco. totalmente más que loco, pero exagerado, Sí. desproporcionado. Sin contenciones que lo protejan de lo que sea, porque los fueros son los que protegen a los legisladores, y no pueden ser juzgados. Y cuando vos te liberás de los fueros y te volvés un desaforado, como que abrís el espacio verdaderamente a que sea lo que tenga que ser. Le abrís el corazón a la vida misma, a la infinita. Ujú. me gusta ahí cuando dice, fui su convocante y su testigo. Él estaba ahí como Totalmente. observador, hermosamente eterno. Bueno, gracias, Hanna. Eh, Gracias. Ya no manejaba las fuerzas que había puesto en marcha. Impresionante, ¿eh? Sí. Y ese nuevos amaneceres me esperan, es como decir, por primera vez en mi vida siento deseo de verlos, los amaneceres, Sí, porque sí. primero yo pensé de verlos a ustedes, ¿no? Como que quería volver, pero es gracioso porque en ese punto entro yo, en el sentido de que de la diferencia entre Tenetor 2 y Tenetor 3. Siento acá que Tenetor 2 no tuvo el recaudo de qué va a hacer cuando llega a la ciudad escondida.
y se quedó en la ciudad escondida. Chau. En cambio, Tenetor 3 sabía que estaba buscando cómo compartir con otros ese registro. Y el hecho de que haya hecho la experiencia rodeado de todos sus amigos, es lo que hizo que vuelva y a decir lo que dijo, ¿no? No diré una sola palabra hasta que todos hagan la experiencia. Así que ese, fíjense, por primera vez en mi vida siento deseo de verlos. Cuando yo lo leí por primera vez hace unos días, yo estructuré que siente deseo de vernos a nosotros, a sus amigos, no a los amaneceres. Claro. Pero no, era los amaneceres nomás. Yo cuando leí esto de los amaneceres, llegué a esta parte recién ahora porque no lo había leído antes al texto de Jano. Se me presentó también cuando en el León Alado habla mucho del sol colorea las líneas montañosas y como que hay amaneceres muy distintos a los que nosotros percibimos, ¿sí? Que tienen que ver con la experiencia, ¿no? Del león alado, que ahí las nombra. Ahí en el cuento. En el cuento sí, y en la Ah, sí, sí, experiencia, eh, sí, sí. Bueno, ¿a dónde fuimos a parar, no? Muchas cosas. Bueno, y yo digo, perdón, Fede, que estaría bueno trabajar con el método y el tema de la muerte, porque yo creo que hay muchos datos que podemos este, no incorporar, porque dice que no se incorpora en el método, pero que se puede llegar a comprender y ordenar con el tema de la muerte, de la trascendencia, de mi visión, ya sea desde la creencia o desde hechos que me han sucedido que tienen que ver con la trascendencia, ¿no? A mí y a Por mi experiencia. familia y a todos les deben haber pasado cosas que te hacen pensar que no todo termina con la muerte. Claro. ¿cuál sería el punto de interés? El punto de interés podría ser Que aceptar que somos inmortales y no que somos mortales, o sea, que cambie nuestra mirada, porque al cambiar nuestra mirada cambia toda nuestra vida. Si yo estoy aferrado a los minutos que supuestamente me quedan y a querer atrapar en toda mi vida con un montón de tensiones porque pienso que me voy a morir y soy una fibra dura de tanta tensión. Fíjate, Jano, dice que no estaba tenso. Bueno, así que Y el sí, interés es demostrar que la muerte no existe. sí, y Porque que eso, aparte, no solo demostrar que no existe, sino que cambiaría toda mi forma de ver la vida acá. ¿Y tú crees que esto se puede hacer con el método? Esta es tu Yo creo que creencia. sí. Yo creo que Habría que sí, sí, porque intentarlo. hasta cambiaría, se me ocurre a mí, que cambiaría hasta el tipo de relación con el otro. Si yo al otro lo quiero cosificar, lo quiero agredir, violentar, que se termine, lo quiero matar, lo quiero quemar con los femicidas, porque o es mío o la quemo o la mato. Y si pensaran en la inmortalidad, que el otro es inmortal, por supuesto, trabajando con todo esto, no solo así de palabra, para mí cambiaría la visión de todo. Es interesante, Sandra, lo que dice, Digo porque yo, ¿no? mira, sí, escucha, aporto en esto, de lo que acabo de experimentar, porque como que en estos ámbitos se genera como una conciencia de unidad, de equipo, ya venimos entrenaditos con ese registro, lo siento así. Entonces, por ejemplo, recién, cuando compartió Robert lo de la trascendencia de Jano, como que
en toda mi experiencia de vida, las veces que me entero de que alguien trasciende, mi registro inmediato es como un registro de, como un penar, como un pesar, como algo que, si es más cercano aún, el momento en que te cuentan eso es un momento de bajón, por decirlo así, ¿no? No sé si me siguen. Y recién, Pobre, se murió. claro, es como un Este, shock, es como un momento del shock, sí. uy, pero en toda mi vida experimenté eso. Recién se ve que estábamos en otra frecuencia, yo me sentía en otra frecuencia, me doy cuenta que estoy en otro lugar de percepción por el ámbito, y cuando lo dijo Robert, lo experimenté y lo sentí como, lo registré como, como una cosa así como, qué bueno, wow, qué bueno, una cosa así muy, muy pequeña, muy chiquita, de alegría, de wow, sí, como que va por ahí, como, por fin estamos experimentando desde otro lugar, sin temor, bla, bla. Es muy grande lo que digo y es pequeño porque lo acabo de experimentar. Y bueno, se abrió todo esto. Así que no sería tan errado lo que tu interés, Sandra, como se puede observar diferente, como Y hipótesis. yo vuelvo a lo que charlamos el sábado, esa movilidad de imágenes que quiero empezar a pensar cómo quiero que sea mi trascendencia y no mi muerte, que suena así a Tal. lúgubre, a cajón y a, ay, se murió pobrecita y los que quedan. Y por otro lado, pensar en la nación humana universal. Yo quiero irla visualizando, quiero el nuevo mundo y no desde ay, estamos mal, estamos en crisis y nos va a ir todo mal y se va a morir mucha Esto, gente. esto ya es un objeto diverso de estudio. No, 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 son dos Yo, cosas, digo, que me yo hace te digo, acordar, Sandra, ¿no? para mí, yo te digo lo que siento. Todos los que puedo armar la compositiva, bien, eso se puede tratar con el método. Ujú. Pero si la compositiva necesita, para que el objeto de estudio es como, por ejemplo, mi posición frente a la muerte, la Sí, compositiva necesita datos que llegan de experiencia. sí, Así que entramos en un tema que armar la compositiva es, en primero, muy subjetivo y en segundo, pueden faltar datos. Eso es para mí como todos los que es poner como objeto el salto de conciencia, mi postura frente a la muerte, qué es la trascendencia. Todo esto, cuando yo tengo que hacer la compositiva, tengo que poner adentro datos que llegan experiencia, en la interpretación de experiencia. Y yo te digo que sí. en mi creencias, para cambiar tu posición frente a la muerte, no hay que trabajar con el método, sino con la experiencia. Esta es lo que yo creo. A lo contrario, si hablamos de nación humana Oh, universal, ese es el objeto. Y el interés es su compositiva, cómo se estructura, cómo es, cómo la puedo dibujar esta nación humana universal, en el sentido de cómo está estructurada de un punto de vista administrativo, cómo es la educación en la nación humana universal, cómo es la salud en la educación humana universal, cómo está organizada de un punto de vista arquitectónico las ciudades, cómo están organizados los transportes, cómo está organizada la economía, cómo es esta nación humana universal. De un punto de vista muy práctico, esto se puede hacer y para mí es muy interesante intentar en este momento histórico, para nosotros que estamos con el tema del 2029, de poner imágenes concretas de lo que tienes que pasar en la testa de la gente
en 2029 para después armar la Nación Humana Universal, a mí me parece muy interesante, y pero esto necesita un estudio y gente como yo me puedo dedicar al tema de la educación, por ejemplo, tú te puedes dedicar al tema de la salud. Necesitamos que se puede dedicar al tema de la comunicación social, Sí, el tema pero Equipo. una cosa, Fede, si también entrara dentro de esa visión de Nación Humana Universal, es que en el 2029 vamos a entender que somos inmortales, la educación cambia totalmente, la estructuración política cambia totalmente. O sea, pero no es pensarnos inmortales cambiaría toda la forma de organización de nuestra vida. claro. Tú esto lo tienes que hacer desde tu experiencia Sí, que ya sí, sí. tienes, ¿no? Como si nos obligamos como personas que están habilitando al salto y estas compositivas las hacemos por momento de inspiración para que no la puedo hacer por el plano medio, si no voy a estructurarla como está estructurada la que vivo. Tengo que imaginar algo nuevo que no existe, con formas de relacionar nuevas que no existen. Así, claro que tengo que hacerlo desde un punto de vista que no es el plano medio. Tengo que tener elementos para que voy a llegar conmigo los elementos progresivos y Sí. organizándolos con algo nuevo. Pero Y si no, y si sí tuviéramos los elementos y no los hemos tenido en cuenta, Por ejemplo, cuando el negro dice evidencia del sentido, en algún momento tuve tal cosa, ¿sí? A veces tuve y no ¿eh? los tuve en cuenta, ¿sí? Y empiezo a juntar y tengo datos. Pero eso es lo que nos Yo trajo hasta acá, Sandra. Claro, sí, bueno, no, pero a Eso eso está. voy, que no es para mí, no es algo que no existe, es algo que no lo tengo reconocido En eso todavía. estamos. sí. Para eso ¿De qué estamos. Yo creo estás hablando? ¿Cómo? No entendí de qué estás hablando cuando dice No, algo. no, no, yo lo que decía que me parece bien que lo que vos decís, cosas prácticas de qué se querrían en una nación humana universal. Y yo te aumentaba, no te refuto, de que también estaría bueno empezar a pensar que en esa nación humana universal se empiezan a mostrar o a reconocer inmortales las personas, porque ahí ya cambiaría toda la forma de ver, la forma de relacionarnos, la forma Pero, de crear cosas. Esa es mi idea, ¿no? Y pero que estoy, tengo, después vos me decís, bueno, pero hay que hablar desde la experiencia. Bueno, yo tengo en mi familia y en mi vida cosas que me hacen pensar que soy inmortal, que me han pasado y que los muertos no son muertos. A mí no me gusta hablar de muertos, ¿sí? Que están en otro plano, personas, gente, no sé, espíritus, porque yo he tenido contacto y en mi familia niños míos han tenido contacto y sé de un montón de amigos que los niños han dado muestras de que no están muertas esas No, personas. pero esta no es experiencia, estas son creencias. Pero si te ha pasado a vos, no es una ¿Sabes creencia. cuando el negro dice los estados frente a la muerte? ¿Tú crees en la inmortalidad o tú tienes experiencia de la inmortalidad? ¿Sabes? El negro dice hay 5 estados frente a la muerte, ¿no? Sí. En los estados en los últimos 3, pienso que, ¿no? Me gustaría creer que, y tengo experiencia que, ¿no? Bueno, un ejemplo chiquito, cortito, pues ya desgraciadamente me tengo que ir. Yo también tengo que irme. Cuando yo me veo inmóvil y que me estoy viendo desde afuera, que entra un humo blanco por mi cabeza
Y cuando termina de entrar, recién me puedo mover, pero yo estoy consciente de lo que estoy viendo, de que me está entrando a esa Sandra que está apoyada así como dormida, le está entrando un humo y y se quiere mover y no puede. Y cuando le termina de entrar ese humito por la cabeza, recién puede moverse. Yo pienso, ¿y esto de dónde sale? Para mí fue una experiencia reveladora que la tuve una sola vez, en donde me di cuenta que había algo más que un cuerpo físico, o sea, yo ya lo entendía lógicamente por haber leído libros, pero eso la tuve a la experiencia. Y tuve la experiencia de me quiero mover, quiero, ¿qué está pasando acá? Y no podía hasta que no terminó de entrar ese humito blanco por mi cabeza y yo recién muy lentamente, como si se hubiera llenado un recipiente, pude moverme. Pero estaba totalmente consciente de ese cuerpo, del humo y de yo mirando afuera. ¿Y eso cómo lo explico? Yo quiero creer, entender de que eso tiene que ver, no sé, con el doble, con el cuerpo y con que hay algo más que se va, que sigue después de la muerte del cuerpo físico. Bueno, esa es mi experiencia y hay otras, pero esa es la más, para mí, contundente en cuanto a cuerpo, alma, espíritu, ¿sí? ¿Y de qué me sirve aparte creer en la muerte? Ahí está la creencia, ponele. Yo digo, ¿para qué hacer todo esto si me voy a morir dentro de 3 días o dentro de 10 años? Para mí es una creencia equivocada, porque no le da sentido ni a mi vida ni a la vida en general, que es libertad. Entonces, bueno, todo eso lo hemos ido leyendo, lo entendemos, lo creemos, lo aceptamos o no, pero yo lo voy internalizando cada vez más porque me voy dando cuenta que tengo que armar otra realidad que no termine ese mi pensamiento en que todo se acaba con la muerte. Quizá no esté respondiéndote a lo que vos me preguntás, no No, sé. Sandra, yo yo no creo que es el método, la forma con la que tú puedes profundizar esta experiencia y Ujú. resolver las dudas que estas experiencias te dan. Para Ah, el método está en este plano, en el plano de los datos. No está y estos que tú estás preguntando y las respuestas que tú estás buscando no están en este plano. Bueno, es una creencia también la mía, ¿eh? sí. Es una creencia también la mía. O Se por lo Y menos en se la puede parte del estructurar. método que se creo que habla yo del tengo azar, experiencia suficiente para trabajar con el método este tipo de objeto. Bueno, dicho en esta forma está más preciso. Claro, pero se puede Bueno, estructurar los sí, objetos yo lo que esos. quería decir era que Defini- vi a Federica proponiendo armar el gabinete de expertos, para asesorar al nuevo núcleo, ese comité de la defensa de lo que fuera, todos del sabemos, sistema nervioso débil. eso, exacto. Y decir, bueno, ¿dónde está nuestro gabinete de expertos? Lo que traiga desde su lugar, aceptarlo, respetarlo, no degradarlo, será la única manera de hacer compositiva con eso, o sea, pasar de la diferenciación, que fue elegir el gabinete de expertos o invitar para que se postulen Bueno, y tomar en cuenta todas las opiniones para generar eh, como digo, diferenciación. La siguiente Complementación es y sí. complementación, para generar la complementación con una escucha abierta, dinámica, con el método,
con todo lo que queramos y decir, bueno, bien, entonces ahora, ¿cuál es la síntesis? ¿Cómo ponemos esto en el mundo? Entonces podemos sacar buenas conclusiones acerca de, por ejemplo, los cambios que quiero hacer en mí para que pueda también volcarse esa experiencia a la humanidad. Porque obviamente si a mí me cuesta saber quién puede ser el experto, si no sé cómo encontrarlo, si empiezo con problemas desde el arranque, obvio que no voy a poder avanzar. Pero si empiezo por soltar una propuesta, sigo por, nos juntamos aquí y todos confiamos y escuchamos con atenta mirada, sin predialogales. Me desprendo de eso antes de entrar como quien deja el sobre todo y el sombrero en el perchero. Esa disposición de aprender y de ver dónde se unen todos esos puntos que están en la esfera, pero que convergen hacia un centro, que es el punto de interés común, también es método. Porque a cada rato hay que volver a preguntarse cuál era el punto de interés. Ah, la nación humana universal. Cómo se forma, cómo actúa, cómo se manifiesta, cómo se sigue desarrollando y cómo eso puede tener un Bajo el punto. horizonte ilimitado. No sé, Claro que en la compositiva de la nación humana universal también el aspecto metafísico, el aspecto espiritual, Claro, es uno de porque, de las partes, claro. claro, Para mí es la gran parte, porque ahí, como bien dice en la hipnosis del sistema, si todo esto digamos, tenemos la crítica sobre el mismo sistema, no estamos cambiando nada, porque no estamos moviendo ninguna imagen. O sea, si exacto. queremos, Vos, bueno, Roberto, ¿qué querías me decir? volví violeta. no, que Era podemos una iluminación, te ha puesto violeta, que es el color del séptimo No es casual, chakra. No, nada es no es casual. casual. Ustedes querían el fenómeno para dar cuenta del estado de Ahí está, conciencia. Aquí ahí está. está. ¿Querés Se interpretarlo y manifestó. verlo como que no es? Dos cositas, Observalo. dos cositas. No sé qué querías decir, No, Roberto, dale, y dale, cuándo dale, es la Sandra. próxima reunión. Sí, yo también tengo que ir. Roberto, termina, por favor. ¿Qué estabas No, no, diciendo? digo, lo que yo iba a plantear es eso, si vamos a hacer una reunión, si damos por terminado este tema, si tocamos el punto que falta. ¿Qué falta ahora de leer? Queda un capítulo que es justamente el método, Bueno, pero hagámoslo. bueno, y Yo, veamos si podemos aplicarlo a algún ejemplo. Tal vez bien, este, porque este de la Nación Humana Universal incluye el estado de la población, Sandra. Así que a vos te toca el estado de la perfecto, población, cuántos hay inmortales, cuántos hay casi inmortales, cuántos hay bárbaro. mortadela completa. ¿Cuántos tienen Eh, conciencia de inmortalidad? ¿Y cuántos tienen conciencia de perro que se muere mañana y queda acá? Claro, claro, eso es O, fundamental. o a mí me creencia. gustó ese texto que el negro dice que si se viera el ser humano, dice algo así como eh, sintiéndose mortal cuando es inmortal, pero hay una parte muy linda, ya voy a tratar de buscarla, que es ese ser humano, ese Homo sapiens que mira así y no tiene idea de lo que es, una cosa así. Bueno, yo los jueves a esta hora yo no puedo más. O lo hacemos otro día, no sé qué día ustedes pueden. Yo en general tengo los lunes y miércoles bastante ocupados. Como ¿Cuándo les dije, puedes pues, tú? Pero hoy es jueves. ¿Cuándo puedes no, tú, Sandra? ¿ah? ¿Cuándo ¿Cuándo puedes tú? puedes? Yo puedo a la mañana o el viernes a la siesta, pero no sé ustedes. Así, el viernes como hoy, mañana como si, o si hubiera sido hoy,
Sí, pero después martes y jueves después de las 10:30. Bueno, yo el viernes puedo, martes y jueves ¿Viernes a qué no. hora? No, para mí el viernes no es un buen día. Y para mí el viernes a la tarde no es un buen día. Para mí esta hora es para vos, es tardes para mí. Y Eh, después sábado o domingo, ¿no? Pero el jueves a la mañana se puede, no, para que Ivonne tiene el martes a la mañana, Ivonne, tampoco. Y Yo de mañana puedo solo lunes o viernes, porque los viernes demás días tengo trabajo de grupo. viernes a la mañana pueden todos, ¿cómo? viernes a la mañana. Sí, yo Eh, puedo. sí, Pero tú sí, no yo puedes. podría. No, Yo viernes a podría. la mañana para vos, como a las 10 para vos, ¿está bien? Puedo. El Sí, está viernes, bien. Sí, está bien. vale, así que Perfecto. hacemos el viernes, que no es mañana, claro, el, El En 6. 8 días. el 6 de septiembre a las 10 de la mañana, De Punta de Vaca. Excelente. a las 10 de Punta Bueno, de Vaca. Bueno, listo. Y ahí